Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que ya está ahí en su mesa, nosotros aquí en la nuestra, ya listos para pasar un rato con ustedes, un rato agradable hablando de palabras, de sus historias, de esos detalles curiosos que tiene el lenguaje, pero que hay que verlo así, con ganas de divertirse, ganas de aprender para ver a las palabras de otra manera. Si algo de esto conseguimos, ya nos damos por satisfechos. Fíjense que ahora hemos escogido un tema interesante porque de pronto a veces le piensa uno, ¿no? Porque me refiero yo a ciertas palabras que han trascendido de las matemáticas al lenguaje común. Y de pronto, pues ya ven que hay muchas personas que nomás oyen la palabra matemática y luego les entra ahí un escalofrío porque no sé qué experiencias tuvieran en la escuela. Pero en este caso, pues nuestros programas de lenguaje, vamos a hacer esa conexión entre lo que son las matemáticas, lo que es el lenguaje, a ver qué va saliendo. Y para esto, pues miren, hoy he invitado al maestro Ernesto López de Rivera, a quien le doy la bienvenida. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues bienvenido. A ver qué podemos aportar. Hombre, yo creo que mucho. El maestro, pues ya mucha experiencia en cuestiones de matemáticas, pero no solo eso, sino que comparte con nosotros también ese gusto por explorar las palabras. Así que yo creo que va a estar entretenido este programa. Pero bueno, usted ya sabe, antes de entrar al tema, pues siempre tenemos para usted un juego de palabras. En este caso, pues por el tema, va usted a encontrar 4 palabras que estén relacionadas con las matemáticas. Ya sabe la dinámica, hay que voltear el orden de las letras para encontrar 4 palabras, como dije, relacionadas con las matemáticas. Adelante con el juego de palabras. No, aquí luego nuestros compañeros camarógrafos rápidos descifrando el enigma. Yo creo que también usted ya lo está descifrando. Así que llámenos, ya sabe, no es necesario que tenga las 4 palabras. 2020-8865, ahí una persona va a tomar sus datos. O si no, márquenos al WhatsApp 812-611-3535. Y al final, entre quienes nos llamen, vamos a ver quién se lleva el libro que tenemos ahí en la mesa. Es un libro interesante que de aventuras que se llama Los náufragos de Auckland, de un autor que se llama François-Edouard Raynal, que es excelente escritor y sobre todo en este género de aventuras. Un libro que vale la pena para entretenerse un rato leyendo. Bien, pues ahí la dejamos. Anímese, mientras nosotros vamos a entrar en materia. Y fíjense, lo primero que se nos ocurrió es, durante la semana estuvimos convocando para que ustedes o quienes nos siguen a través de redes sociales nos aportaran frases que estuvieran relacionadas con los números. Y bueno, fíjense que sacamos una listita, ¿no? La primera, Ernesto, pues alguien lo sacó, dice, oye, pues eso de que te dicen, eres un 0 a la izquierda, pues se entiende claramente la idea, ¿no? De lo que te quieren decir, ¿verdad? Así es. ¿En qué casos la podríamos usar? Cuando nomás no ni pichas ni cachas. Ni dejas batear. Pero matemáticamente, ¿por qué ser 0 a la izquierda se relaciona con eso de ser un inútil, de no servir para nada? Es porque, poniendo el punto decimal, un 0 que coloques del lado izquierdo, pues no vale nada, ¿verdad? Es 0 unidades. Esa es la razón, ¿verdad? El 0 del lado izquierdo del punto decimal no le agrega valor. No le agrega valor. Tiene que haber un número distinto de 0. Claro. A la izquierda de esos ceros. Sí, exactamente, eso es importante. Se refiere a un 0 a la izquierda, pero donde ya después no hay nada, ¿verdad? O sea, así es. Porque puede haber ceros a la izquierda, pero después aparece un 2, pues ya ese 0 se hace diferencia, ¿verdad? Claro. Ahí como está en pantalla, ahí ese 1 reclamándole al que tiene a la izquierda que es un inútil, que no le da valor.
En cambio, el de la derecha, pues a ese 1 lo hace valer Pues 10. Así es. Entonces es una metáfora de las matemáticas. Cuando ustedes lo usen o lo escuchen, pues ya saben a qué se refiere. Que el 0 a la izquierda no agrega valor al número. Es lo mismo 0-1 que el puro 1. Otra que me pasaron, es bien común así cuando estás, pues no sé, en una situación algo compleja y que no la puedes entender, y de aquí me dicen, cuando dices, no, hombre, pues le bajas el 0 y no contiene, o sea, lo que quieres decir es que no checa, no se puede entender, ¿verdad? Pero ¿dónde viene esa frase? Esa viene del algoritmo de la división cuando se hace en forma manual. Actualmente yo creo que muchos jóvenes, personas que dejaron de usar las operaciones aritméticas en forma manual, pues lo hacen con una calculadora y pues ahí ya para ellos no tiene sentido. Ahí no tiene sentido, ¿no? Pero cuando en primaria nos enseñaron, no sé si todavía en primaria les enseñen, creo que sí, el famoso algoritmo, pues ahí es donde al estar haciendo la división, cuando te encuentras un 0, bajas el 0 de la línea anterior y pues divides y pues no contiene, ¿verdad? No contiene. Tienes que bajar otro 0. Sí, y eso le agrega complejidad. Yo creo que cualquiera de los que estemos ahorita escuchando y nos acordemos de esas primeras clases de aritmética, la división era la más difícil, ¿verdad? Así porque tenías que tantearle cuántas veces cabía, y a eso se refiere contener, ¿verdad? Contener. Sí. Y a veces bajabas el 0 y no cabe y no contiene, y acá el cerebro dando vueltas, saliendo humo. Así es. Y por eso se hizo metáfora de que cuando le bajas el 0 y no contiene, quiere decir pues, que está confuso, que no... Que estás atorado. Estás atorado, sí. Otra que me pasaron, Ernesto, es, bueno, esta no sé si todavía sea vigente, relacionado con un número, hacer un 4. ¿Quién hacía los 4 o cuánto te decían haz un 4? Pues cuando hacer un 4 es una acción que literalmente significa pararte sobre una sola pierna, doblando la otra pierna en la rodilla, exacto, como viene ahí, ¿verdad? Doblándola y entonces mantener el equilibrio. Y eso era muy típico antes de que hubiera alcoholímetros, ¿verdad? Antes que hubiera alcoholímetros, si ibas, detenía un agente de tránsito, ibas pasadito de copas, decía, a ver, hágame un 4. Y pues si no podías hacer el 4, pues es que ya andabas más de la cuenta. Pues sí, ¿verdad? Porque era un buen indicador de tu sentido del equilibrio. Si ibas bien, pues no tenías problema en hacer un 4. Aunque ahora yo creo que uno ya a estas alturas de la vida ya... Bueno, sí, también ahorita. A ver, haz un 4. Ya están dando bueno y sano para hacer un 4 de batallas, ¿no? Sí, es posible que ya se batalle. Y otra que también es clásica de aquellos años de escuela. No, hombre, oye, te vi cuando en la entrevista que te hicieron, no, te sacaste un 10, qué bárbaro, estuvo muy bien. Esa expresión, te sacaste un 10, también es una remembranza de los ciclos, de los años escolares, ¿verdad? Cuando así es. Te ponían tu garabato colorado ahí. Sí, pues el 10 era la máxima calificación y todavía sigue siendo. 10 o 100, ¿verdad? Sí. Todavía sigue siendo la máxima calificación que puedes obtener en una materia o en un examen. En un examen, y ya traducido a la vida cotidiana, pues a cualquier otra cosa que haces tú muy bien, ¿verdad? Que sí, antes yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí a Monterrey, fíjate que yo había hecho parte de la primaria allá en el Distrito Federal de ese entonces, luego tantito en San Luis, y aquí la vine a terminar, y uno de los cambios que vi es que allá nos sacábamos un 10 cuando nos iba bien, y aquí es donde por primera vez vi que también te podías sacar un 100, o sea, un cambio de la escala. Entonces yo dije, mira, pues acá te dan más. Así es. Sacarse un 10. Otra que me dicen en un 2x3, o sea, rápido. Y hasta truenas los dedos. Sí, hazlo en 2x3. Pues quiere decir eso, rápido, pero ¿esto qué se relaciona? Pues yo creo con la automatización de las tablas de multiplicar, ¿no? Que era parte de lo que hacíamos antes. Así es, aprender a hacer las multiplicaciones por memorización. Sí, sí. Te decían, a ver, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Contestabas así como por reflejo. Rápido. 6. Y era tan rápido que se hizo una metáfora de la rapidez, ¿verdad? Así es. 2 por 3, 6.
cuando era más memoria que razonamiento, que bueno, todavía sigue siendo algo de eso, pero pues no necesariamente era malo, pero así funcionaba. Y luego ya vienen otra serie de frases que nos pasaron nuestros amigos, pero estas las agrupé en otro concepto que es más bien relacionado con esa otra parte de las matemáticas que es la geometría. Entonces vamos en un 2x3 a hablar de frases de la geometría. Fíjate, una que me pasaron, híjole, no le puedo encontrar la cuadratura al círculo. Esa se oye mucho, pero no todo el mundo sabe qué es eso de la cuadratura al círculo. Yo creo que tú nos puedes explicar algo de dónde salió eso. Pues de hecho yo creo que yo no he oído que lo use mucho la gente, el común de la gente. Y bueno, la razón es que el origen de esa expresión se remonta hasta la época de los griegos, ¿verdad? Cuando los griegos sabían encontrar el área el área y el perímetro de las figuras geométricas, de un cuadrado, de un triángulo, etcétera. Pero el círculo no era posible hacer esa operación. De hecho, los griegos pues la aproximaron, pero nunca la resolvieron, ¿verdad? Y entonces lo que hacían era dividir el círculo, vamos a decir que en polígonos, primero en un triángulo, luego poner un cuadrado, luego un pentágono, etcétera, y a eso es a lo que se le llama cuadrar un círculo, que no es rigurosamente hablando hacer un cuadrado. O sea que te puedes aproximar lo que pudieras, pero nunca llegar a la solución exacta. Así es. Por otro lado, fíjate que a mí me llama la atención a nivel lenguaje que el diccionario de la Real Academia Española sí ya incluye, cuando ustedes busquen la palabra círculo, luego vienen ahí, aparte de la sección principal, pues casos, y por ahí viene la cuadratura del círculo. No, perdón, la palabra busca cuadratura. Sí, cuadratura del círculo, y la definición que da para referirse a la imposibilidad de algo. Sí, ya perfecto. Como una metáfora ya dentro del lenguaje. Aquí hallamos otra hacer cuadrado un círculo, dirías. Pues, está imposible, ¿verdad? Estoy en medio de un triángulo, el triángulo amoroso. El triángulo como figura geométrica lo usamos para expresar esa relación complicada, ¿no? Sí. Cuando, pues mira ahí tres personas. Como se ve ahorita ahí en pantalla, ahí tiene esa pobre muchacha en medio de un triángulo. Bueno, más bien en el vértice de un triángulo. Así es. Que no sabe si es para allá o es para acá. Así de complejos somos a veces los humanos. Y bueno, en el lenguaje coloquial a eso se le ha dado en llamar un triángulo amoroso, que generalmente se viene resolviendo trágicamente. Vamos a tener más frases de las que nos han llegado por aquí, pero vamos a darnos un tiempecito para que usted vuelva a ver el juego de palabras, échale un ojo y llámenos, no se quede con las ganas. Adelante con el juego de palabras. Pues anímese, mira, aquí ya me están llegando mensajes vía WhatsApp y qué bárbaros, muy rápidos para descifrar estas palabras del tema de hoy. Por aquí también Carlos López nos pregunta que de la frase aquella de poner un 4, fíjese que sí la traigo, pero al ratito, ahorita tiene su espacio más adelante. Vamos a seguir antes con la dinámica normal de este programa, porque recuerden que
Cada martes, por ahí nuestra compañera Mariana García Luna nos recomienda una lectura, así que pónganse listos, vamos a ver qué nos recomienda para hoy Mariana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un martes más aquí en Palabras sobre la Mesa. Soy Mariana García Luna y como siempre pues le traigo una recomendación literaria. En esta ocasión usted me va a permitir el autogol, pero la recomendación que le traigo es que, ¿sabe qué? Cae justo para este tiempo de verano. No sé si todavía estarán de vacaciones o no, pero si se da el tiempo de leer, puede leer esta novela corta, que es de mi autoría, Memorias del Más Allá para Vivir en el Más Acá. Y como ahora tiene tiempo de la lectura, por eso le digo, es una novela corta que se la va a querer echar, pero en una sola sentada. De verdad, no es porque yo la haya escrito, pero es una novela muy ágil. Es la historia de Simeón, un mecánico que ha llegado a los 60 años y un poco más, sin saber cómo vivir la vida, sin saber cómo ser feliz. Pero tiene una gran idea. Va a ir a preguntar a los expertos en la vida, va a pedirles consejos. Nada más que para él los expertos en la vida, pues son los muertos. Así que, pues emprende aquí una serie de aventuras para que estos personajes muy curiosos le den sus consejos. Voy a leer el primer capítulo. Bueno, no todo completo porque es largo, pero sí un breve párrafo. Se llama Simeón en Tijuana. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre dar a su primogénito el nombre de Simeón? Digo, en su sano juicio, porque mi padre ni era sano y mucho menos tenía juicio. Era un jugador empedernido que apostaba lo que fuese con tal de calmar sus ansias. No le importaba llevarse entre las patas a quien fuera. Apostó por las cosas más ridículas, entre ellas a que llamaría Simeón al primer hijo varón que tuviera. Debo aclarar que mi padre era un apostador empedernido, pero con mala suerte. Nací y me llamaron Simeón. Simeón, Simeoncito. Mi madre me llamaba solamente sí. Fue lo más positivo que tuve en la vida. Pasé 6 años de primaria siendo Simeón, otros 3 más en secundaria y ya para no dejar otros 3 en la preparatoria. A la universidad me negué a ir. Sí, yo me negué, pero a mi madre le valieron sorbete mis pretextos para no ir e igualito me mandó. Además de ser borracho y jugador, mi padre tenía mal carácter. Nunca se le podía llevar la contra, mucho menos poner en entredicho sus decisiones. Una vez tuve a mal envalentonarme ante él y preguntarle por qué me había puesto Simeón. «Porque me dio la gana», respondió encorajinado, y no me agarró a cintarazos nomás porque mi pobre madre se le aventó a las piernas para detenerlo, que si no, una paliza más se hubiera colado a la larga lista de cintarazos que recibí en mi infancia. Como decía, a la universidad me negué a ir, pero tuve que hacerlo a fuerza por no desobedecer a mi mamacita santa. Ella quería que su sí fuera un hombre de bien y no un ignorante, que vivir en la capital, en la Ciudad de México, valiera la pena. Pero nunca fui bueno para los estudios, ¿para qué más que la verdad? Y no más de pensar en aguantar otros 4 o 5 años siendo la burla de los compañeros, se me apretujaba el estómago y un ardor en las entrañas me subía y me bajaba. Así que solo aguanté el primer semestre. Mejor me salí para ponerme a trabajar, que para eso sí era bueno. Desde chamaco siempre me gustaron los coches, los viajes en carretera, manejar sin rumbo, hecho la mocha, sintiendo que al final del camino se encuentra una vida mejor. Y pues aquí la dejo para que usted vaya corriendo a su librería más cercana y se lleve Memorias del Más Allá para Vivir en el Más Acá, de su servidora Mariana García Luna. Y bueno, lo veo el próximo martes y ahí me cuenta en redes qué le pareció si lee esta novela. Muchas gracias, nos vemos, bye. ¿Cómo está eso de Memorias del Más Allá para el Más Acá? Bueno, pues nosotros seguimos con el Más Acá, que son las palabras relacionadas con matemáticas, el tema de hoy. Y miren, hay más frases que así, aunque sea brevemente, no vamos a dejarlas pasar porque son cosas que nos pasaron los amigos a través de la semana. Nos recuerdan también de la frase o referirse al círculo vicioso. Y aquí no se refiere a un círculo que le guste entrarle a la cheve, ¿no? Sino que coloquialmente decimos que entrar a un círculo vicioso pues es como
cuando hay una serie de acciones que no te dejan salir de una situación generalmente negativa, ¿verdad? Estaba tratando de imaginarme un ejemplo de círculo vicioso. Bueno, fíjate, ahorita se me ocurrió uno de los que estamos a veces excedidos de peso, eso a veces te genera ansiedad, ¿no? Y la ansiedad a veces se te quita comiendo. Así es. Y ahí está el círculo. Estoy pasado de peso, me da ansiedad, como por la ansiedad, sigo aumentando de peso y estoy en ese círculo vicioso del que pues estoy atrapado, no puedo resolver el problema. Pero seguramente habrá miles de ejemplos, ¿no? Aquí, pues no, aquí no hay una contraparte propiamente matemática más que el concepto de círculo, ¿verdad? De algo que empieza en un punto y que al seguir la trayectoria regresas al mismo, ¿verdad? Que es la idea de círculo. Aunque fíjate que también en lenguaje hay esa frase de círculo vicioso cuando nace como esas situaciones de, por ejemplo, cuando dices tú, a ver, ¿cuál es la definición de mentira? Lo que no es verdad. ¿Y cuál es la definición de verdad? Lo que no es mentira. Y entonces caes en un círculo vicioso en cuestión desde el punto de vista del lenguaje. Pero bueno, esa parte. ¿Has oído lo de los polígonos de pobreza? ¿Cómo no? Generalmente hacen referencia a un lugar, ¿verdad? Pero ¿por qué crees que se le pueden llamar polígono? La verdad no sé. Pero yo supongo, cuando oigo eso, es que se refiere a la periferia de las ciudades, que a lo mejor y ahorita ya no es tan cierto porque luego a veces la periferia queda adentro y la gente con mayor recursos pues se va más afuera. Pero yo creo que se refiere a eso, ¿no? Y entonces, ¿por qué polígono? Bueno, pues matemáticamente un polígono es una figura de muchos ángulos. Sí. Y muchos lados. Y muchos lados. Pudiera ser también una región muy específica de donde, pues aquí están las colonias pobres, ¿verdad? Pobres, sí. Y la trazas en un mapa y a lo mejor sea como polígono o como tú dices, la parte exterior de una ciudad. Pero así se usa en el ámbito social, decir, y muy de los políticos, ¿no? Decir, sí. Vamos a apoyar a los polígonos de pobreza, etcétera, etcétera, y se refiere uno a las regiones que tienen más necesidad de recursos, ¿no? Y a veces lo consiguen. Pues sí. Haciéndolos más pobres. Algunos políticos. Así es. ¿Y qué decir de otra frase cuando te dicen, no me gusta dónde va mi vida, es momento de dar un giro de 180 grados, ¿verdad? Es una metáfora, ¿verdad? Porque, pues, a ver cuánto, ustedes, ahí va pregunta para ustedes, 180 grados, ¿por qué no 90? ¿Por qué no 15? ¿Qué te imaginas tú que pudiera ser la metáfora de 180 grados? Pues es caminar hacia el lado opuesto, en dirección contraria. Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medición de los ángulos, la mitad de un giro, vamos a decir, de una circunferencia, la mitad de un giro son 180 grados. Y una circunferencia completa son 360. Por eso, que muchas veces hemos escuchado, dio un giro de 360 grados. O sea, llegaste a donde mismo. A donde mismo, le seguiste por el mismo camino. Sí, esa es una distorsión, ¿verdad? Que diga, no, es que ya voy a darle a mi vida un giro de 360 grados, pues ¿para qué, hombre? Vas a caer a donde mismo. No, los 180 grados efectivamente yo creo que es el número que da la idea de máxima oposición, ¿verdad? Cualquier otro número está intermedio, o sea, ahí está, una media vuelta completa. Como dice la canción, entonces yo daré la media vuelta y me iré como el sol cuando muera la tarde, ¿verdad? Por ahí va más o menos. No me acuerdo de quién era esa canción, pero bueno, ahí si alguien se acuerda del autor, pues llámenos también, avísenos 2020-8865 o el WhatsApp, ya sabe, de quién es esa canción, de entonces yo daré la media vuelta. Vamos rápidamente con otra, esta es muy buena. Visto desde este ángulo, o sea, la palabra ángulo que es de geometría, dices, cuando tú una cosa la ves, no es lo mismo verla desde este ángulo que desde este otro. O sea, se refiere a esa situación mira, está muy buena esa imagen porque el ángulo que tiene uno de ellos ve un 6 y el otro ve un 9. Y el otro ve un 9.
Así son muchas cosas en la vida, ¿no? Que depende del ángulo que lo veas, pues es el juicio que te haces tú de ella, ¿verdad? Entonces, ese es el ángulo, el punto de vista. Vamos a decir, lo relativo de las cosas, ¿no? Y salirse por la tangente, a ver, explícanos esa, ¿por qué? A ver, Ernesto, no te salgas por la tangente, ya, a ver, dinos cómo está la cosa. La tangente es originariamente es una línea recta que toca a la circunferencia o al círculo en un único punto sin tocarlo, es decir, sin cortarlo. O sea, entonces, mira, como está ahí en la pantalla, ahí se ve esa recta. Ahí va. Entonces, salirse por la tangente, pues quiere decir que si estás dentro del círculo, te vas. Es como un escape. Es un escape. Ándele, muy bien. Entonces, cuando les digan no te salgas por la tangente, es una metáfora geométrica. Es esa recta que se ve que pasa rozando a la circunferencia. Fíjate que imagino yo aquí como una piedra que le amarras un cordón y que le das vuelta y ahí está. Y de pronto se rompe el cordón y se sale por la tangente, así ¿verdad? Es. O sea, se va como si se escapa. ¿Y dónde quedó la bolita? Pues quién sabe, se fue. Así se escapa a veces la gente de los problemas. Así es. Bueno. Y por último, de las frases que me dijeron ser muy cuadrado es también ¿quiénes son los que son muy cuadrados? Pues los que difícilmente cambian sus ideas, ¿no? Sus puntos de vista, sus creencias, Sí, y pues yo creo que aquí la metáfora es porque el cuadrado pues es una figura, digamos, inmutable, ¿no? Pues sí. El cuadrado es cuadrado, ¿no? Así lo ven al que está muy cuadrado con la cabeza bueno, eso no es propiamente un cuadrado, es un cubo. Pero bueno, vale por cuadrado en el lenguaje coloquial. Bueno, hoy nos pasamos rápidamente a una disertación. En las matemáticas dicen que ahora estamos en la época digital, pero comentábamos que esta palabra digital realmente no es tan nueva, ¿verdad? No, así que, a ver, platícanos un poquito de estas... de lo que es la original época digital, ¿verdad? La palabra digital proviene de una raíz, creo que latina, ¿verdad? Que es, no sé si latina o griega, pero quiere decir dígito. Y dígito es esto, los dedos, ¿verdad? Mis dígitos serían mis dedos. Dígitos. Tenemos 10 dígitos. 20. Bueno, 10 en las manos. 10 en las manos y otros 10 en los pies. Sí, efectivamente, fíjense, en los romanos, si tú le quisieras decir, ay, me pegué en un dedo, ellos no decían así, ellos dicen, hey, me pegué en un dígito, pero claro, hey, me pegué también en latín, no, es que eso no me lo sé. Entonces, estos eran los dígitos y por eso quedó, fíjate que es interesante porque esto quiere decir que la palabra está escondiendo el pasado, de cómo empezamos a contar, ¿verdad? Así es. Pues, ¿cómo empezamos a contar? Basta ver a un niño y a muchos adultos cuando quieren hacer una operación que usan los dedos para contar. Digo, 8 más 3, dices 8, y luego 9, 10, 11. Das la respuesta. Entonces, usas los dedos para contar. Y de ahí viene el significado de la palabra digital en el sentido de un símbolo. Un símbolo para representar un número, ¿verdad? Exactamente. Y de ahí eso explica por qué nuestro sistema de numeración es decimal. Tenemos 10 dígitos. 10 o los mayas usaban el sistema vigesimal porque ellos se acordaban que también teníamos dedos en los pies. Y decían, no, yo uso los 20, es más. Y ahí hay sistema vigesimal que quiere decir 20, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos en la era digital. Pues sí, porque ahora digital se le llama a esas formas de contar que son con números fijos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, contra lo analógico que es formas continuas, como un termómetro, ¿verdad? Que mide la temperatura continuamente. Eso no es digital. En cambio, sí lo es un termómetro que te marca 0, 1, 2 en brinquitos. Eso es la época moderna de lo digital, pero la palabra es muy, muy, muy vieja. Pues ya vamos a tener que hacer otro intermedio, pero hoy rápidamente la palabra cálculo, porque ya ves que el cálculo integral, ¿qué significaba cálculo en origen? Pues cálculo quiere decir piedra. Fíjate. ¿Y por qué tiene que ver la piedra con las operaciones aritméticas inicialmente? Porque se usaban piedras para contar.
y luego insertadas en una canalitos para hacer operaciones con lo que hoy se conoce como el ábaco, que eran puras piedritas y se usaban para contar. De ahí cálculo es piedra, ¿verdad? Cualquiera que haya tenido cálculo en los riñones sabe a qué nos referimos. Pero ¿saben qué? Vamos a regresar. Vean otra vez el juego palabras y volvemos. Gracias, seguimos recibiendo sus mensajes muy intensos y nos encanta que nos den sugerencias y claro que tomamos nota de ellas. Por ahí nos sugiere el señor Miguel Rodríguez de hacer un programa de danza, de baile. Su hija es bailarina, le mandamos muchos saludos y no lo descartamos, ¿por qué no? Vamos a explorar y quizás más adelante lo hagamos. Sigamos mientras aquí con aquellas cuestiones de las palabras que nos han dejado las matemáticas, esos ecos matemáticos. Pues miren, ahora hay una expresión que de hecho hace rato me comentaba uno de ustedes, que lleva un número, eso de poner un 4. Lo entendemos como poner una trampa. Y fíjense que de esta expresión yo desde que empecé allá hace casi 20 años, cuando empecé con este trabajo de explorar el origen de las expresiones, la tomé y lo más que alcancé es encontrar por ahí en un libro viejito una definición que decía poner un 4 en donde 4 es una trampa para atrapar especies menores. Y así lo documenté en el primer libro que publiqué, pero yo nunca encontré esa trampa y me hizo dudar. Dije, a lo mejor el que lo escribió ni estaba seguro, se imaginó y empecé a buscar otras opciones, pero pues no, yo la consideraba una que no funcionaba, hasta que me encontré esta figura, fíjense. ¿Y saben dónde? En el francés. Vean bien esa trampa. Ahí está el ratoncito a punto de comerse el cebo. En el momento que se coma el cebo, ese 4, en forma de 4, palitos en forma de 4, pierde su estabilidad, se cae y la piedra que está soportando se va a encargar de aplastar al pobre ratoncito. Viene documentado así, claro, viene en francés, ¿verdad? Quatre de Chiffre, algo así, bueno, perdón por si no lo estoy pronunciando bien, pero en traducción esa trampa se llama un 4, que después ya me cercioré de que también se conoció no solo en Francia, sino también en varias regiones de Europa, inclusive España, y allí en España es donde le llamaban 4, y seguramente de ahí nos llegó aquí a México, y pues se ha olvidado porque yo aquí en México no me ha tocado ver la trampa físicamente, ni siquiera una descripción de ella, pero ahora sí ya sé de dónde viene eso de poner un 4, de esa trampita que ustedes vieron en pantalla. Y otro tema muy interesante, ya saliendo lo del 4, es un paralelismo que hay entre palabras de las matemáticas con palabras del lenguaje, o sea, de esas figuras del lenguaje que hay para expresarse, de la retórica se llama. Y aquí es donde, pues, comentándolo con Ernesto, creo que vale la pena ir descifrando una por una. A ver, la primera, ustedes han escuchado la palabra parábola, en la religión es muy común, ¿verdad? Así es. Y en las matemáticas, pues también. También. Pero a ver, vamos a ver si aclaramos esto que yo no lo he visto, lo vamos a hacer a lo mejor por primera vez. ¿Por qué parábola en matemáticas y por qué parábola en el lenguaje? ¿Qué te parece si primero definimos qué es cada cosa? Por ejemplo, en matemáticas, ¿qué es una parábola? Una parábola es una línea curva que se obtiene
con ciertas propiedades que no Sí, vamos a entrar, no ¿verdad? entrar al detalle matemático. Para formar esa figura o esa línea, pero para los legos, una manera o donde podemos observar parábolas y otras figuras de las que ahorita vamos a hablar es cuando tienes en tu casa una lámpara en la sala o en la recámara con una pantalla. Entonces la pantalla cubre parte de la luz y lo que sale por arriba y por abajo de la pantalla es un cono de luz. Ese cono, al ser cortado con un cierto ángulo, produce varias figuras de estas de las que vamos a hablar ahorita. La parábola, bueno, el círculo, en el techo te proyecta un círculo. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Lo que es ese cono. Es un cono de luz, como imagínate, como un cono para tomar agua de papel, esos conitos de papel. Bueno, un cono como ese, un círculo. La parte de arriba es un círculo y así sale la luz por arriba de una pantalla en una lámpara. Entonces, si lo cortamos con cierto ángulo, entonces tendremos la figura de una parábola. Ok, entonces la parábola es una curva, vamos Es a decirlo una así. curva. Y que completo tu idea, que una típica parábola que todos conocemos es cuando aventamos una piedra, ¿verdad? O un proyectil, y se describe esa curva, que de hecho así se llama también en matemáticas, tiro parabólico, o en física, ¿verdad? Que es una curva, la curva que sigue la piedra que aventaste, que sube, luego baja, y ese arco se llama parábola. Mira, ahí está una imagen del clásico balón. Así es. Y fíjense, ahora yo me meto por el lado del lenguaje. Decía por ahí en una parte de la Biblia, y entonces Jesús les habló en parábolas porque aunque veían, no podían ver, aunque oían, no querían oír, y porque no entendían, ¿verdad? Entonces era una forma fácil de expresarse, en parábolas, en historias como metáforas. ¿Y cuál es la relación? Que la parábola es para volein, lanzar. Eso en la palabra griega significa eso, como lanzar. De ahí es una metáfora cuando lanzas palabras, lanzas una historia para simular otra, es como una metáfora, ¿sí? Un lanzamiento. Y fíjense, lo curioso es que después de esa palabra parábola, al rato fue evolucionando y se convirtió en que una parábola ya era una historia cualquiera, ya no necesariamente una metáfora, y al rato, todavía más, de ahí quedó la palabra. Entonces, fíjate, parábola se hizo palabra y dejó de usarse verbo, que era lo que como en latín se decía palabra, el verbo. Al parecer hubo algo ahí de prejuicios religiosos, porque la palabra verbo se usaba mucho para referirse a la palabra de Dios, el verbo encarnado y esas cosas. Así es. Entonces, bueno, ahí está la palabra parábola, pero no es la única. Luego tenemos otra que se llama la hipérbola. Está más rara. Pero así que, bueno, vamos primero con elipse, más fácil de explicar así. Y mejor con un ejemplo típico, que ¿quién sigue trayectorias elípticas? Un elipse. Los planetas, en su giro alrededor del Sol, no siguen una trayectoria circular, como en un tiempo se pensó, sino una trayectoria elíptica, la forma de un elipse. Elipse, fíjense, eso que fue un gran descubrimiento, porque pudo explicar cómo estaba la relación entre los planetas. Mira, ahí en pantalla tenemos una figura de las órbitas de los planetas en forma de elipse. Elipse es una forma como de huevo aplastado, ¿no? Vamos a decir, un balón de americano, que más o menos tiene esa forma. Bueno, ahora, en términos de lenguaje, fíjense, hay una figura que se llama elipsis. Y es que, ¿saben qué significa la palabra elipsis en griego? Significa le falta algo, es el concepto, le falta algo. Y a la figura matemática le pusieron elipse porque le falta algo para hacer círculo. O sea, en la mente de ellos el círculo era la perfección. La perfecta, así es. Y lo aplastabas y ya no era perfecto, le falta algo. Elipse, ese es el concepto. Y en lenguaje, el elipsis es cuando tú hablas y le falta algo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices hoy al cine, mañana de compras. Estoy hablando una idea que se entiende,
pero le falta algo, o sea, no está construida así al detalle como exigiría una gramática estricta. Hoy vamos al cine, mañana vamos de compras, ese sería completo. Pero si le falta algo, yo digo, hoy al cine, mañana de compras. A esa figura se le llama elipsis en cuestiones de lenguaje. Algo le falta, sin embargo se usa porque se entiende, ¿verdad? Claro. Vamos a brincarnos rápido a la hipérbola. Esta quizá un poco más difícil de explicar. Bastante más difícil. Pero más a lo difícil mejor de hay un explicar. ejemplo clásico, aunque Pues, no sea muy visible. Otra vez volviendo a los movimientos de los cuerpos celestes, hay lo que se llaman los cometas. Los cometas son cuerpos celestes que giran alrededor del Sol y que tardan muchos años en regresar, porque tienen una trayectoria elíptica muy larga, pero algunos no regresan. Entonces, esos que no regresan siguen esa figura que aparece ahí, que es la hipérbola. Entonces, pasan solamente una vez muy cerca del Sol, el Sol, por así decirlo, les da un jalón gravitacional y los avienta y ya no regresan. Esa figura es una hipérbola. Y fíjense que está interesante porque vamos a analizar ahora la palabra. ¿Se acuerdan que dijimos parábola es lanzar como paralelamente con alguna otra idea? Bueno, hiper significa intenso, grande. Entonces, hipérbola, quiere decir, es un lanzamiento intenso, si así lo quisiéramos decir. Podemos decirlo así. Por eso es el lanzamiento imagínense ustedes que lanzan un objeto que da la vuelta y que ya nunca se para, viene del infinito y se va al infinito, hipérbola. Bueno, en lenguaje hay una figura que se llama hipérbole y que se refiere a esa forma de decir las cosas súper exageradas. Es como Te he dicho 1000 veces que no hagas eso. Sí, ándale. O 1,000,000 de veces. Te he dicho 1,000,000 de veces que no hagas eso. 1,000,000 de veces, no me dijiste 5, ¿verdad? Pero esa forma exagerada de hablar se llama hipérbole. Pero que bueno, se usa para darle intensidad al lenguaje. Y cerramos el tema con el más fácil, el circunloquio, porque ahí sí está directo. El círculo, pues ese no tiene problema, ¿verdad? Pues el círculo es el que todo el mundo conocemos. Pero ¿qué es un circunloquio en el lenguaje? Pues eso, cuando te dicen, a ver, háblame sin rodeos. Porque el circunloquio es eso, cuando hablas mucho para decir prácticamente lo mismo, ¿verdad? O sea, que no necesitabas decir tanto, ¿verdad? Oye, Ernesto, es que fíjate que ahorita que venía me di cuenta que el recibo de la luz me llegó muy caro. Es que en la casa usamos mucho el clima esta vez porque hizo mucho. Háblame sin rodeos, ¿qué quieres? Préstame lana para pagar el recibo de la luz. Ese es quitar los circunloquios. Así es. En fin, es curioso estas 4 palabras: parábola, elipse, hipérbola y círculo, con su respectiva equivalente en el lenguaje. No se vayan, última oportunidad para que usted vea el juego de palabras y que nos escriba o que nos marque. Así que adelante con el juego de palabras. En martes, ni te cases ni te embarques, y más si es martes 13. Hoy es justamente martes 13, ya ven, en la creencia popular hay veces que se dice que es un día aciago, un día de mala suerte. Entonces, pues ya que estamos hablando de números, ¿por qué el 13 será de mala suerte?
Para empezar, pues, ¿qué sabes tú del 13? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué tendrá nombre? ¿O qué sabes? A ver, cuéntanos algo, Ernesto, de lo que sepas. En realidad no lo sé. La única cuestión que recuerdo así es que de los discípulos de Cristo, uno lo traicionó y quedaron 12, o sea, el 13. No sé si de ahí venga el origen del miedo, pero en realidad no lo sé. Bueno, de considerar eso como mala suerte, el número. Fíjate que es una de las teorías. Y yo creo, bueno, en mi punto de vista particular, fíjate que alguna vez por ahí vi que también en la mitología nórdica hay una leyenda más antigua que la cristiana, en la que se habla de una reunión de 12 dioses y en donde no invitaron a un dios llamado Loki. Loki era como el dios malo, ¿no? El que no querían que fuera a las fiestas, ¿no? Y en el Valhalla, creo que así le llamaban al paraíso ahí de los nórdicos. Y el dios se enojó porque no lo invitaron, y entonces, como era muy agresivo, llega y se empieza a pelear con todos, y en esa pelea muere el dios que era el dios bueno, vamos a decirlo así. No recuerdo ahorita el nombre. Y que desde entonces quedó que cuando se reúnen 13 personas es de mala suerte. Y así en Europa se difundió esa idea de que luego se refuerza con esto que comentas, ¿no? Como que curiosamente los 12 apóstoles más Cristo eran 13, y ya sabemos cómo acabó aquella historia, ¿verdad? El asunto es que a esto se le ha puesto un nombre. Mira, ahí está el nombre arriba, medio largo, a ver si lo puedo leer. Triskaidekafobia. Vale, para que, a ver, hagan un ejercicio, trabalenguas. Triskaidekafobia, palabra que se acuña en griego y que quiere decir tris, 3, kai y deca, 10. O sea, triskaideka significa 13 en griego. Y fobia, pues ya sabemos, ¿verdad? Es el miedo al 13. Y luego el martes, pues aparte, ese es de los romanos, porque ya hasta tenían esos dichos de que el martes ni te cases ni te embarques. El asunto es que el miedo al 13 es antiquísimo. Quizás esté relacionado también con aquellas viejas ideas sumerias de tener 12 constelaciones, como que el 12 era el perfecto y el 13 es el que venía a mover el tapete. Pero son hipótesis. El asunto es que es muy viejo y lo más que podemos es, pues, plantear algunas ideas, algunas hipótesis. Pero martes 13, así que ahorita ya me estaban apurando que se nos acabe el tiempo. Yo creo que antes de que se nos acabe, ¿qué te parece si vemos la solución del juego de palabras? No se nos vaya a olvidar. Vamos a ver la respuesta al juego de palabras. Adelante. Ahí está. De la primera sale decimal, de la segunda la palabra cero, luego la palabra resta y la última la palabra mitad. Todas son palabras relacionadas con las matemáticas de algún modo. Que muchos de ustedes, y les agradecemos mucho su participación, pues sí lo adivinaron, o sí lo dedujeron, mejor dicho, no es tanto adivinanza. Y antes de que se nos vaya el tiempo, pues también vamos a hacer lo que debemos hacer, que no se nos olvide, que ya una vez me pasó, que al final hicimos todo y se me olvidó rifar el libro. Así que, ¿te imaginas? Qué pena, pero ahora no. Ahora tú me ayudas, Ernesto, así, manito santa, sacamos a cualquiera para ver quién se va a llevar ese libro de aventuras que tenemos en la mesa. Ciro Alcázar. Ciro, pues, para que vengas por tu libro en horario de oficina, aquí en el canal 28. Aquí voy a dejar tu papeleta para que la tomen en producción y la pasen allá a recepción. Pues por lo demás ya no me da tiempo de leerlos a todos, pero miren, son una buena participación, lo que nos da mucho gusto, porque quiere decir que nos estamos divirtiendo y aprendiendo con esto de las palabras. Pues Ernesto, no acabamos porque las matemáticas son infinitas, ¿no? Es muy extenso en el lenguaje, desde luego. Espero como quiera que pronto a ver si hacemos otro con el material que no pudimos cubrir y pues no nos queda más que agradecerte que te hayas tomado digo, porque es una verdadera molestia ganar el tráfico y venir por la hora. Por la hora, sí. Pero muchas gracias, Ernesto. No, con mucho gusto.
Y pues a ustedes, amigos, pues ya saben, el próximo martes, que por cierto va a ser cuando vamos a cumplir 3 años exactamente, a ver qué se nos ocurre. Pero usted tenga lista la mesa porque pues yo aquí voy a tener listas las palabras. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.